Ernest. Buen día, ¿cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Cuéntanos de este estudio. ¿Qué hallazgos tienen aquí? Mira, tuvimos la oportunidad de levantar una encuesta eh, telefónica el día 22 y 23 de septiembre pasado en las 6 zonas más afectadas del país: Ciudad de México, Estado de México, la parte conurbada, pues estados de Puebla, Morelos, Chiapas eh, y Puebla, y tener un pulso de qué es lo que la población está sintiendo y cómo está percibiendo tanto el drama provocado y la respuesta que se dio por las autoridades. Y lo que nos sorprendió muchísimo fue, diría yo, tres puntos fundamentales. Primero, aparentemente sí toda la labor de enseñanza, de simulacros, de que la gente tuviera conciencia de qué hacer frente a una alerta sísmica, sí permitió que hubiera una respuesta espontánea de la población en inmediato que pudo salvar muchas vidas humanas. Hubo muchas personas que sí realizaron lo que tenían que realizar y pudieron operar como tenían que operar. Eso es una parte de algo que se reconoce, que es que los sistemas de protección civil funcionaron y estuvieron funcionando durante el momento inmediato del sismo y posterior. El segundo punto es, se reconoce la presencia de un gobierno que 32 años antes fue el gran ausente en el drama sísmico de 85. Ahora sí se le considera, estuvo presente particularmente las Fuerzas Armadas. Y en tercer término, desde luego el reconocimiento a la presencia y actitud solidaria de los ciudadanos. La gran mayoría de los ciudadanos vieron y tuvieron conocimiento de que los ciudadanos como voluntarios allí estuvieron. Estoy hablando de cifras del 99% de personas que tuvo conocimiento de haber visto o haber sabido de que los ciudadanos estuvieron colaborando, y desde luego de que esta actitud de los ciudadanos es aprobada por parte de la población. 99%, Ricardo. Sí, sí, O prácticamente sea, el hablando país, pues, todo el mundo sabía que la gente estaba en las calles, todo el mundo sabía, o porque estaba en las calles ellos mismos, o porque estaban viendo que la gente estaba en las calles. Eso es total. mira, y hablamos de que un 30% de los entrevistados nos reportaron que tuvieron algún tipo de actividad para participar en las labores de atención a la población siniestrada. Es decir, estamos hablando de que 30% de los ciudadanos dicen haber participado. No estoy hablando de dar donativos, que es otra cosa, porque una proporción altísima de población, más del 50%, reporta dar donativos. Estamos hablando específicamente de la población que nos reporta haber participado en acciones directas de apoyo a víctimas de los sismos en las zonas afectadas. Si hablamos de una respuesta solidaria muy elevada, si pensamos que 3 de cada 10 personas que habitan en las zonas siniestradas tuvieron algún tipo de colaboración, hablamos de una respuesta social muy alta, muy significativa. Sí, sobre todo si nos veamos, estamos hablando de población que lo mismo va de los 18 a los 70 y tantos, 80 años, a donde lleguen, y que hablamos lo mismo de hombres, de mujeres, que hablamos de personas que trabajan, que de personas que son estudiantes y tal. Y algo muy llamativo es que esta participación en mucho se concentró en jóvenes, lo cual creo que es algo que nos debe tener contentos de que nuestra nueva generación sí está activa, sí está participando y sí estuvo presente dentro del proceso eh, de respuesta social ante un drama como fue provocado por ambos sismos, porque pues, obviamente preguntamos sobre la experiencia sísmica del 7 de septiembre a la población de Oaxaca y Chiapas, y de la experiencia sísmica del 19 de septiembre a la población del centro del país.
Ricardo de la Peña, entonces, digamos, está claro con esta encuesta que la gente evidentemente tiene conocimiento pleno de lo que ha pasado y está pasando. En todo caso, podemos, me atrevo a decir, hacer extensivo este pulso al momento que estamos viendo, porque la colaboración de la gente de muchas maneras se sigue dando, pero digamos, en el punto en que ustedes llamaron a a estos teléfonos el 22 de septiembre, entre el 22 y el 23 hicieron la encuesta, ¿no? Sí, En ese sí. momento había una clarísima conciencia de lo que estaba ocurriendo, de esta ola ciudadana en las calles en diferentes estados de la República Mexicana, por un lado, y por otro lado, el conocimiento ahora de que un altísimo porcentaje de los entrevistados en estos lugares pues participaron o fueron parte de las propias tareas solidarias. Es decir, aquí se puede constatar a través de una encuesta lo que se veía a simple vista. Y mira, y te puedo decir que además otra cosa que llama la atención es no tuvimos una situación de enfrentamiento de sociedad con Estado, sino más bien un encuentro, un momento en que se dio una coordinación sana donde el ciudadano se dio cuenta que había cuerpos de protección civil, había instancias de fuerzas armadas ahí presentes y que eran una parte que estaba complementando un proceso que en mucho se pudo desarrollar con la participación de los ciudadanos que no tampoco se vieron eh, obstruidos o atendidos de manera equívoca por parte de las autoridades. Esto sería un momento de encuentro entre las fórmulas que tenemos entrenadas y creadas para responder al desastre natural con la voluntad y deseo activo de los ciudadanos de colaborar en el proceso de eh, salvación primero de vidas humanas y de eh, eh, mantenimiento de condiciones mínimas de vida para la población que fue afectada. Bueno, digamos, Ricardo de la Peña, esta es una parte de lo que están presentando ustedes en este estudio México, Política, Sociedad y Cambio, escenarios políticos. Estamos viendo este tema de los sismos, este tema de este movimiento o esta ola social, en todo caso, que ya vendrán otras encuestas, Ricardo, ya vendrán otras encuestas seguramente para poder medir y saber qué fue ocurriendo en el camino, si esto tiene otro tipo de repercusiones, además de esta inmediata y de urgencia en la propia sociedad mexicana. Hay muchas preguntas abiertas sobre si esto será o no un parteaguas para la sociedad mexicana, ¿cierto o no? Mira, de hecho, todos los que vivimos el sismo 85 sabemos que la historia de México no se puede explicar sin este evento, que este evento fue una parte significativa de todo lo que luego vino pasando y fue dando lugar a cambios radicales que se concretaron en el resto de el siglo pasado. Estoy hablando de que durante varios lustros el evento sísmico tuvo un impacto muy significativo. Yo creo que ahora también lo está teniendo, por eso marcaba yo mucho que esta presencia de los jóvenes nos muestra a una sociedad donde un componente importante que es la juventud, de la que se ha hablado mucho de su apatía y de su indiferencia política, de pronto participa socialmente y no sabemos esto a dónde y cómo pueda canalizarse y continuar, si es que tiene alguna suerte de continuidad, que no sabemos ahorita, muy temprano, pero que es una sociedad que ya de por sí veíamos una juventud con un alto nivel de crítica, un alto nivel eh, de rechazo y de cuestionamiento a la función de autoridades, a la situación económica, a la corrupción, a la inseguridad prevaleciente, en fin, que veía los problemas, pero no sabíamos que actuaba frente a situaciones de emergencia. Ya los vimos actuando y ahora no sabemos si esto es el detonador o el canalizador de algo o si simplemente es una coyuntura peculiar cuya repercusión no pase, digamos, en un anecdótico. Pues Ricardo de la Peña, todo un asunto, desde luego. Está en la revisión que hacen ustedes de escenarios políticos también el tema de los partidos, de los candidatos del 2018. Cuéntanos de eso, Ricardo.
Se cortó. Se cortó la comunicación con Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, con este estudio que presentaron ayer. Bueno, que habla de esto que está usted escuchando, de la primera medición que se hace sobre los sismos del 7 y 19 de septiembre, que han mostrado pues esta sociedad muy participativa, con una capacidad organizativa y de exigencia a las instituciones públicas, como dice el propio reporte. Y bueno, pues la respuesta del Estado, la evaluación social de la respuesta que se ha dado en este momento, en este primer tramo. Y bueno, pues también están las evaluaciones al gobierno federal y a los gobiernos locales, que hay diferencias importantes entre unos y otros. Está también un punto que ya había analizado, que ya había presentado en mediciones anteriores y que ahora retoma GEA-ISA, pero claro, se atravesó esto y ya el asunto trastocó en buena medida las percepciones seguramente de ese momento, pero en todo caso la evaluación presidencial, la evaluación sobre Peña Nieto continúa en niveles mínimos. Si se revisa este estudio, o independientemente de lo que acaba de escuchar usted sobre el tema de los sismos, si se detiene uno en revisar lo que dice GEA-ISA de la evaluación presidencial, sin embargo, a pesar de este contexto, continúa en niveles mínimos. Solo 16% de la población aprueba la gestión de Peña Nieto. Se incrementa la preocupación entre la población frente al gobierno del presidente Peña Nieto, pasó de 31% a 43%. A la gente le preocupa, es la expresión que se utiliza aquí. La atención a la crisis sísmica y el trabajo de reconstrucción serán cruciales para una posible recuperación, también dice como observaciones de este tema. En materia política, aquí dice que la consolidación del Frente Amplio Ciudadano hace más competitivo al PAN y sus aliados de cara a la elección presidencial de 2018, y dice que el Frente, con Ricardo Anaya como candidato, empata en preferencias a Morena y AMLO, y que el PRI tiene ante sí un reto muy importante de cara a las elecciones presidenciales. 74% quiere que gobierne otro partido. Eso sería también uno de los hallazgos de estas encuestas y de este estudio que se presentó el día de ayer. Se cortó la llamada con Ricardo de la Peña. Ricardo, bueno, hice un pequeño recuento de lo que dice su informe sobre esta parte de 2018, el Frente Amplio Ciudadano, el tema de Anaya, el tema de Morena, el tema de López Obrador, el tema del PRI. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, a ver, igual que hace 3 meses y que como he venido siguiendo por muchos trimestres, hay un personaje que tiene una alta presencia, un alto nivel de conocimiento, que espontáneamente es referido como quien la población querría que fuera presidente, es el caso de Manuel. Sin embargo, cuando uno comienza... Tenemos un poco de problema, Ricardo, si no te importa. Déjame ver si colgamos y te marcamos, porque la verdad que no te entendimos bien en esta primera parte. Si te parece, colgamos y estamos de regreso, porque está analizando, bueno, está presentando, mejor dicho, los resultados de estas encuestas, de esta encuesta que coloca la circunstancia de un frente que ha hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, por un lado, y la posición o el posicionamiento que tiene López Obrador de preferencias rumbo al 2018, y todo esto que, bueno, pues retomamos el hilo con Ricardo de la Peña en un instante más. Hacemos una pausa de 30 segundos y estoy con usted de regreso. Bueno, regresamos, Ricardo de la Peña, en la parte final de esta conversación. Estabas en el punto de los escenarios políticos. Te decía, de manera espontánea, la población está consciente de la presencia de López Obrador como un aspirante al que nos refiere en forma espontánea un 25% de los ciudadanos. Pero cuando comenzamos ya a entrar y a adoptar un poco más de información a las personas, vemos que hay otros personajes con presencia positiva y con presencia
ya importante entre la ciudadanía y que bajo ciertos escenarios podrían ser altamente competitivos. Hablamos de que López Obrador resulta el candidato con mayor preferencia en cualquier escenario si no se toma en consideración una alianza, un frente amplio que concentre al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano cuando menos. Cuando consideramos esta posible alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, vemos que Ricardo Anaya es capaz de alcanzar, de empatar a Andrés Manuel López Obrador en las preferencias en el momento actual. Esto, desde luego, es muy temprano, estamos hablando del momento de arranque del proceso electoral, y bueno, muchas cosas pueden pasar en el camino, incluso este Frente Amplio puede o no concretarse, tiene todavía muchos retos por delante, y el cómo se concrete y cómo elija su candidato y demás va a ser muy importante para poder definir el alcance real que va a tener, pero lo que tenemos es dos partidos o dos conjuntos de partidos que podrían tener candidatos altamente competitivos, y un PRI que no solo enfrenta este problema de un 74% de población queriendo que cambie el partido gobernante, sino que no tiene a una figura que le capte tanto voto como el propio partido pueda alcanzar. Cuando preguntamos por partido, el PRI tiene una posición sí en tercer lugar, pero a la saga por unos cuantos puntos respecto al PAN y respecto a Morena. En cambio, cuando preguntamos por personas, ningún aspirante del PRI alcanza los niveles que alcanzaría el propio PRI por sí solo, sin nombres. Si hay un déficit que se genera por el hecho de que sus personajes o no son bien aceptados o no tienen todavía una presencia dentro del ánimo del público de manera tal que todavía tendrían un potencial de crecimiento, pero que actualmente no les permite ser actores realmente competitivos. Pues ahí está, Ricardo de la Peña, este panorama que nos compartes esta mañana. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada y estamos en contacto. Gracias y buenos días. Gracias a ti, buenos días. Gracias y buenos días. Pues ahí está este estudio México, Política, Sociedad y Cambio de Escenarios Políticos de GEAISA que presentaron ayer y que comentamos esta mañana para usted.